Si hoy sales de tu casa para comprar comida, probablemente regresarás unas horas después. Si cambias de ciudad, normalmente sabes dónde dormirás. Y si te mudas a otro lugar, es muy probable que permanezcas allí durante años. Para nosotros, vivir en un sitio fijo parece algo completamente normal. Pero durante la mayor parte de la historia humana, nadie vivía así. Nuestros antepasados no tenían pueblos, no tenían ciudades, no tenían granjas, ni siquiera tenían una dirección a la que regresar. Durante decenas de miles de años, los seres humanos fueron nómadas. Se desplazaban constantemente. Seguían a los animales, buscaban agua, buscaban plantas comestibles, y cuando los recursos comenzaban a escasear, simplemente continuaban su camino. Era una forma de vida que había funcionado durante muchísimo tiempo. De hecho, funcionó tan bien que permitió a nuestra especie expandirse por casi todos los continentes del planeta. Grupos humanos cruzaron desiertos, montañas, bosques y regiones heladas, mucho antes de que existieran los mapas, las carreteras o las fronteras. Y sin embargo, en algún momento ocurrió algo extraordinario, algo que transformó por completo la historia humana. Las personas dejaron de moverse. Poco a poco comenzaron a permanecer en el mismo lugar. Construyeron refugios más duraderos. Regresaron una y otra vez a los mismos territorios. Y eventualmente fundaron los primeros asentamientos permanentes. A simple vista podría parecer una decisión evidente. Si puedes quedarte en un lugar cómodo, ¿por qué seguir viajando? Pero la realidad es mucho más compleja. Porque convertirse en sedentarios no trajo únicamente ventajas, también creó problemas completamente nuevos. Los seres humanos comenzaron a vivir más cerca unos de otros. Las enfermedades se propagaron con mayor facilidad. Aparecieron conflictos por la propiedad. La desigualdad aumentó, y las sociedades se volvieron mucho más complejas. En cierto sentido, abandonar el nomadismo fue una de las decisiones más importantes que nuestra especie haya tomado jamás, porque prácticamente todo lo que conocemos hoy nació a partir de ese cambio. Las ciudades, los gobiernos, los ejércitos, los impuestos, la escritura, la agricultura, la arquitectura, incluso Internet, de una manera muy indirecta, existe gracias a aquella transformación ocurrida hace miles de años. La pregunta es evidente. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué una forma de vida que había funcionado durante decenas de miles de años fue reemplazada por otra completamente distinta? ¿Por qué nuestros antepasados decidieron quedarse? Durante mucho tiempo los investigadores creyeron tener una respuesta sencilla: la agricultura. La teoría parecía lógica. Los seres humanos aprendieron a cultivar plantas, produjeron más alimentos, y ya no necesitaron desplazarse constantemente. Problema resuelto. Sin embargo, conforme los arqueólogos comenzaron a descubrir nuevos asentamientos antiguos, la historia empezó a complicarse. Algunas comunidades parecían haberse vuelto parcialmente sedentarias antes de desarrollar una agricultura avanzada. En ciertos lugares, las personas estaban construyendo estructuras permanentes cuando todavía dependían en gran medida de la caza y la recolección. Eso significaba que algo más estaba ocurriendo, algo que no encajaba completamente con la explicación tradicional. Quizá nuestros antepasados no se establecieron únicamente porque aprendieron a cultivar. Quizá primero encontraron razones para quedarse, y después desarrollaron nuevas formas de producir alimentos. Para descubrirlo, tenemos que retroceder miles de años, hasta una época en la que el mundo era muy diferente, una época en la que enormes animales todavía recorrían algunos continentes, los glaciares cubrían vastas regiones del planeta, y los seres humanos seguían viviendo como lo habían hecho durante casi toda su existencia, moviéndose constantemente bajo un cielo sin ciudades.
Hace unos 12.000 años, el planeta estaba cambiando, y lo estaba haciendo de una forma que afectaría profundamente el futuro de nuestra especie. La última gran glaciación llegaba lentamente a su fin. Durante miles de años, enormes capas de hielo habían cubierto regiones enteras del hemisferio norte, pero ahora comenzaban a retirarse. Los climas se volvieron más cálidos, los paisajes cambiaron, los ríos modificaron sus recorridos, los bosques avanzaron sobre territorios que antes eran demasiado fríos, y los animales comenzaron a desplazarse hacia nuevas regiones. Para los grupos humanos, aquello significaba una cosa muy importante. Los recursos también estaban cambiando. Las rutas de caza que habían funcionado durante generaciones ya no siempre eran fiables. Algunas especies disminuían, otras desaparecían de ciertas zonas, y los territorios conocidos comenzaban a transformarse. Durante mucho tiempo los seres humanos habían sobrevivido adaptándose a esos cambios. Moverse era parte de la estrategia. Si una región dejaba de ser favorable, simplemente se buscaba otra. Pero en algunos lugares empezó a ocurrir algo diferente. Ciertas regiones se volvieron extraordinariamente abundantes. No abundantes durante unas semanas, ni durante una temporada. Abundantes año tras año. Ríos, lagos, costas, valles fértiles, lugares donde podían encontrarse animales, peces y plantas silvestres de manera relativamente constante. Por primera vez, algunos grupos descubrieron que no necesitaban recorrer enormes distancias para sobrevivir. Podían permanecer más tiempo en el mismo lugar. Uno de los ejemplos más interesantes se encuentra en una región conocida como el Creciente Fértil, una extensa zona del Medio Oriente donde crecían de forma natural variedades silvestres de trigo y cebada. Mucho antes de la agricultura organizada, aquellas plantas ya formaban parte de la alimentación humana. Las personas las recolectaban, las almacenaban, y regresaban una y otra vez a los mismos lugares donde crecían. Poco a poco comenzaron a surgir campamentos más permanentes, refugios más resistentes, pequeñas comunidades que permanecían juntas durante periodos cada vez más largos. Aquello representaba una diferencia enorme respecto a las generaciones anteriores, porque cada año que una comunidad permanecía en el mismo sitio, aumentaba la necesidad de construir, de almacenar, de proteger recursos. Y cuando las personas empiezan a invertir tiempo y energía en un lugar concreto, también empiezan a desarrollar un vínculo con él. La tierra deja de ser simplemente un punto de paso, se convierte en hogar. Los arqueólogos han encontrado evidencias de este proceso en distintos lugares del mundo. Comunidades que todavía cazaban y recolectaban, pero que ya mostraban señales de una vida más estable. Es un detalle importante, porque demuestra que la transición hacia el sedentarismo no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un día en que la humanidad decidiera dejar de ser nómada. Fue un proceso gradual, lento, irregular. Algunas comunidades continuaron moviéndose durante miles de años. Otras comenzaron a quedarse. Y cuanto más tiempo permanecían juntas en un mismo lugar, más comenzaban a cambiar sus vidas. Aparecieron herramientas nuevas, sistemas de almacenamiento, estructuras comunales y formas de organización que habrían sido difíciles de mantener para grupos que estaban constantemente viajando. Pero había un problema enorme. Permanecer en el mismo lugar significaba depender cada vez más de los recursos cercanos, y si esos recursos llegaban a escasear, todo podía venirse abajo. Fue entonces cuando algunas comunidades comenzaron a experimentar con una idea que transformaría para siempre la historia humana. En lugar de buscar comida, empezarían a producirla. La agricultura suele presentarse como uno de los mayores avances de la historia humana. Y, en muchos sentidos, lo fue.
Pero para las primeras personas que comenzaron a practicarla, la situación no era tan evidente. Hoy pensamos en la agricultura como una solución. Para ellos, al principio, pudo haber parecido una apuesta arriesgada. Imagina que durante toda tu vida has conseguido alimento cazando, pescando y recolectando. Conoces las estaciones, conoces los animales, sabes dónde encontrar agua, y de repente alguien propone algo diferente. Tomar semillas, colocarlas en la tierra, esperar durante meses y confiar en que todo salga bien. No parece una estrategia especialmente segura, sobre todo cuando una sequía, una plaga o una tormenta pueden destruir el resultado de todo ese esfuerzo. Por eso la agricultura no apareció de golpe, no reemplazó inmediatamente la caza y la recolección. Durante mucho tiempo ambas formas de vida coexistieron. Los grupos humanos seguían cazando, seguían recolectando, pero también comenzaban a experimentar con ciertas plantas. Quizá al principio observaron algo sencillo, que algunas semillas caídas cerca de sus campamentos volvían a crecer, que ciertas especies aparecían repetidamente en los mismos lugares, que podían influir, aunque fuera ligeramente, en aquello que la naturaleza producía. Con el paso de las generaciones, esos experimentos se volvieron más sofisticados. Las personas empezaron a seleccionar plantas, a guardar semillas, a favorecer aquellas variedades que resultaban más útiles. Y sin darse cuenta comenzaron a cambiar el mundo natural. El trigo que conocemos hoy no es exactamente igual al trigo silvestre de hace miles de años. Lo mismo ocurre con muchas otras plantas. A través de la selección humana fueron transformándose lentamente. Pero la agricultura no cambió solamente las plantas, también cambió a los seres humanos. Por primera vez, una comunidad podía producir más alimentos de los que necesitaba consumir inmediatamente. Y eso abrió posibilidades completamente nuevas. Almacenar excedentes, sobrevivir a temporadas difíciles, mantener poblaciones más grandes. Sin embargo, también creó nuevas dependencias. Un grupo de cazadores-recolectores podía desplazarse si los recursos escaseaban. Una comunidad agrícola tenía mucho más que perder. Sus campos estaban allí. Sus almacenes estaban allí. Sus viviendas estaban allí. Cuanto más invertían en un lugar, más difícil resultaba abandonarlo. Poco a poco comenzaron a aparecer aldeas permanentes, no simples campamentos temporales, verdaderos asentamientos. Algunos crecieron hasta reunir cientos de habitantes, una cifra enorme para la época. Y cuando cientos de personas viven juntas durante largos periodos, comienzan a surgir problemas completamente nuevos. ¿Quién controla los alimentos almacenados? ¿Quién decide cómo se distribuyen? ¿Quién protege las cosechas? ¿Quién resuelve los conflictos? Estas preguntas habían existido antes, pero ahora adquirían una importancia mucho mayor. Las aldeas empezaron a necesitar normas, organización, liderazgo, especialización. Algunas personas podían dedicar menos tiempo a buscar comida y más tiempo a fabricar herramientas, o construir viviendas, o desarrollar nuevas técnicas. Sin proponérselo, aquellos primeros agricultores estaban creando los cimientos de algo mucho más grande. Las primeras sociedades complejas. Todo comenzó con una decisión aparentemente simple: permanecer un poco más tiempo en el mismo lugar, sembrar algunas semillas, esperar la siguiente cosecha. Pero las consecuencias de esa decisión terminarían transformando cada aspecto de la vida humana. Y en algunos lugares del mundo, las aldeas que nacieron gracias a la agricultura estaban a punto de convertirse en algo completamente nuevo. Algo que nuestros antepasados nómadas jamás habían visto. Las primeras ciudades. Las primeras ciudades no aparecieron porque alguien las diseñó. No hubo un gobernante que dijera: a partir de mañana construiremos una ciudad.
fueron el resultado de miles de pequeñas decisiones acumuladas durante generaciones. Decisiones tomadas por personas que probablemente jamás imaginaron las consecuencias de sus actos. Una familia construía una vivienda más resistente. Otra almacenaba más alimentos para el invierno. Otra ampliaba un campo de cultivo. Otra excavaba un sistema para transportar agua. Año tras año, generación tras generación, las comunidades crecían. Y cuanto más crecían, más difícil resultaba volver atrás. Imagina una aldea con 20 habitantes. Si surge un problema, pueden marcharse, buscar otro territorio, comenzar de nuevo. Ahora imagina una comunidad con cientos de personas, campos de cultivo, almacenes, herramientas, animales domesticados, infraestructura. Mover todo eso resulta mucho más complicado. Por primera vez en la historia humana, grandes grupos comenzaron a estar profundamente ligados a un territorio específico. Y ese vínculo transformó la manera en que las personas pensaban sobre el mundo. Los cazadores-recolectores normalmente compartían muchos recursos. La supervivencia dependía de la cooperación. La movilidad hacía difícil acumular demasiadas posesiones. Pero una comunidad sedentaria podía almacenar, guardar, acumular. Y cuando aparece la acumulación, también aparece una pregunta inevitable. ¿A quién pertenece? Poco a poco surgieron diferencias entre familias, entre grupos, entre personas. Algunos poseían más tierras, otros controlaban más alimentos, otros tenían acceso a recursos valiosos. Los arqueólogos han encontrado señales de estas diferencias en muchos de los primeros asentamientos humanos. Algunas viviendas eran más grandes, algunas tumbas contenían más objetos, algunas personas parecían disfrutar de un estatus especial. La igualdad relativa de muchos grupos nómadas comenzaba a transformarse, pero los cambios no terminaban ahí. Las aldeas más grandes necesitaban coordinación. Había que organizar trabajos colectivos, construir sistemas de almacenamiento, mantener canales de agua, proteger cosechas, resolver conflictos. Y cuando una comunidad necesita coordinación constante, suelen aparecer figuras de autoridad, líderes, consejos, jefes, administradores. No necesariamente porque alguien busque poder, sino porque la complejidad exige organización. Con el tiempo, algunas aldeas crecieron tanto que empezaron a parecerse muy poco a los campamentos de sus antepasados. Las personas ya no conocían a todos los habitantes, ya no compartían la misma vida cotidiana, ya no dependían únicamente de la familia cercana. Estaban naciendo formas completamente nuevas de sociedad. En lugares como Mesopotamia, Anatolia y otras regiones del mundo antiguo, comenzaron a surgir asentamientos impresionantes. Algunos reunían miles de habitantes, una cifra que habría parecido imposible para los grupos nómadas de épocas anteriores. Y junto con esas poblaciones, aparecieron nuevas ocupaciones, personas que ya no producían alimentos directamente. Artesanos, constructores, comerciantes, sacerdotes, especialistas. Aquello representaba una revolución silenciosa. Durante casi toda la existencia humana, la mayoría de las personas había dedicado gran parte de su tiempo a conseguir comida. Ahora, por primera vez, algunos podían dedicar su vida a otras actividades, a fabricar herramientas, a estudiar los cielos, a construir monumentos, a desarrollar tecnologías, a intercambiar conocimientos. Muchas de las cosas que hoy consideramos normales surgieron gracias a ese cambio. La escritura, los sistemas de gobierno, el comercio a gran escala, las leyes, la arquitectura monumental, las primeras civilizaciones. Pero hay algo curioso en toda esta historia. Durante mucho tiempo pensamos que abandonar el nomadismo había sido una mejora evidente, un paso inevitable hacia el progreso.
Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a estudiar los restos de aquellas primeras comunidades agrícolas, descubrieron algo inesperado. En algunos aspectos, la vida de los primeros agricultores parecía más dura que la de muchos cazadores-recolectores. Trabajaban más, comían una dieta menos variada y sufrían nuevas enfermedades. Eso plantea una pregunta fascinante. Si la vida sedentaria también trajo tantos problemas, ¿por qué terminó imponiéndose en casi todo el planeta? Si observamos la historia humana desde una gran distancia, el cambio parece inevitable. Los cazadores-recolectores se convierten en agricultores. Las aldeas se convierten en ciudades. Las ciudades se convierten en civilizaciones. Y el resto parece una consecuencia natural. Pero para las personas que vivieron aquella transformación, nada era inevitable. Nadie sabía que estaba participando en una de las revoluciones más importantes de la historia. Nadie sabía que aquellos pequeños asentamientos acabarían dando origen a imperios. Nadie sabía que las semillas plantadas junto a una vivienda terminarían cambiando el destino de toda la especie. Simplemente estaban intentando sobrevivir, como lo habían hecho sus antepasados durante miles de generaciones. Y sin embargo, poco a poco, el mundo comenzó a transformarse. Las aldeas crecieron, las poblaciones aumentaron, las técnicas agrícolas mejoraron, y las comunidades sedentarias empezaron a expandirse, no porque fueran perfectas, ni porque ofrecieran una vida necesariamente más cómoda, sino porque podían sostener a más personas. Ese detalle resultó decisivo. Una comunidad agrícola podía producir suficientes alimentos para alimentar a una población mucho mayor que la de la mayoría de los grupos nómadas. Y con más personas llegaron más manos, más conocimientos, más innovación, más capacidad para construir. Con el tiempo, las sociedades sedentarias ocuparon territorios cada vez más extensos, y aunque el nomadismo nunca desapareció por completo, comenzó a convertirse en la excepción en lugar de la regla. La historia humana tomó una dirección diferente. De aquellas primeras aldeas surgieron las primeras ciudades. De las primeras ciudades surgieron los primeros estados. Y de los primeros estados surgieron muchas de las estructuras que todavía organizan nuestra vida actual. Los gobiernos, las leyes, los impuestos, los ejércitos, la escritura, la burocracia, el comercio internacional. Todo ello tiene raíces que pueden rastrearse hasta aquel momento en que algunos seres humanos comenzaron a permanecer en el mismo lugar. Pero quizás lo más sorprendente es recordar que esta forma de vida, que hoy consideramos normal, es, en realidad, bastante reciente. Nuestra especie existe desde hace aproximadamente 300.000 años. Las primeras ciudades aparecieron hace apenas unos pocos miles. Eso significa que durante más del 90% de nuestra historia, fuimos nómadas. La vida sedentaria no es nuestra condición original. Es una innovación, una de las más exitosas que hemos creado. Y tal vez por eso todavía conservamos ciertos impulsos difíciles de explicar. La fascinación por viajar, la necesidad de explorar, la sensación de libertad asociada al movimiento, el deseo de descubrir qué hay más allá del horizonte. Durante cientos de miles de años, esas características ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir. Forman parte de una historia mucho más antigua que cualquier ciudad, más antigua que cualquier reino, más antigua que cualquier civilización. Quizá una parte de nosotros todavía recuerda aquel mundo. Un mundo sin fronteras, sin calles, sin edificios. Un mundo donde la supervivencia dependía de seguir avanzando. Y sin embargo, fue precisamente cuando algunos seres humanos decidieron quedarse, cuando comenzó la historia del mundo en el que vivimos hoy. Una decisión aparentemente sencilla,
una decisión tomada hace miles de años, y una decisión cuyas consecuencias siguen acompañándonos todos los días.